Vamos a hacer el cumpleaños de mi esposa en tu casa y tú ayudas con $30,000 para la fiesta, me dijo mi hijo Dylan esa mañana de lunes, entrando a mi cocina como si fuera el dueño del lugar. Ni buenos días, ni cómo estás, mamá. Solo la exigencia, cruda y directa, mientras yo preparaba mi café de la mañana. Tragué el primer sorbo amargo y sentí que algo dentro de mí ya se estaba preparando para lo que vendría después. No era sorpresa, no era shock, era reconocimiento. El reconocimiento de que mi propio hijo acababa de confirmar lo que yo venía sospechando desde hacía meses. Para él, yo era solo una cuenta bancaria con piernas. $30,000, repetí, sin mirarlo, revolviendo lentamente el azúcar en mi taza. Mi voz salió tranquila, demasiado tranquila para lo que realmente estaba sintiendo. ¿Para qué exactamente? Dylan se sentó en la silla de enfrente, la misma donde su papá solía desayunar conmigo durante 42 años, y sacó su teléfono. Ni siquiera tuvo la cortesía de guardar el aparato mientras me hablaba. Samara cumple 35 y quiere algo especial. Ya sabes cómo es ella. Le gusta lo fino, lo elegante. No podemos hacerle una fiesta cualquiera. ¿En mi casa?, pregunté, tomando otro sorbo de café. Mis manos no temblaron. Curiosa esa tranquilidad que me invadió. Era como si una parte de mí ya hubiera tomado una decisión, aunque mi mente consciente aún no la conociera. Claro, mamá. Tu casa es perfecta, amplia, bonita, con ese jardín trasero tan grande. Además, así no tenemos que rentar un salón. Ahorramos en eso. Siguió scrolleando en su teléfono mientras hablaba, como si estuviera discutiendo el clima, no pidiendo una fortuna a su madre, de 68 años. Samara ya tiene todo planeado. Decoración elegante, catering de primera, música en vivo, fotógrafo profesional. Va a ser inolvidable. ¿Y los $30,000? Es tu contribución, mamá. Tu regalo de cumpleaños para Samara. Ella es como tu hija, ¿no? Siempre dices que la quieres mucho. Finalmente levantó la vista del teléfono y me miró con esa sonrisa que había heredado de su padre, pero que en él se veía calculadora, fría. Además, tú tienes el dinero. Papá te dejó bien acomodada. No es como si te fuera a hacer falta. Ahí estaba, la verdad desnuda. Mi difunto esposo Roberto había trabajado toda su vida. Había sido previsor. Había invertido bien. Había dejado la casa pagada y una cuenta de ahorro sólida para que yo pudiera vivir mis últimos años con dignidad. Y mi hijo lo sabía. Mi hijo había hecho cuentas. Mi hijo había decidido que ese dinero, mi seguridad, mi tranquilidad, estaba a su disposición. $30,000 es mucho dinero, Dylan. Ay, mamá, no exageres. Tú tienes más que eso. Y es para la familia. Samara es familia. Se levantó y se acercó a mí, poniéndome una mano en el hombro con esa familiaridad falsa que había desarrollado desde que Roberto murió. Además, piénsalo, va a ser hermoso. Toda la familia va a estar ahí. Los amigos, los vecinos, van a ver lo generosa que eres, lo mucho que quieres a tu nuera. Te vas a sentir orgullosa. ¿Y si digo que no? La pregunta quedó flotando en el aire de la cocina. Dylan retiró la mano de mi hombro y su expresión cambió. Ya no era la sonrisa calculadora, era algo más peligroso. Era la mirada que ponía cuando las cosas no salían como él quería. ¿Por qué dirías que no, mamá? Es el cumpleaños de Samara. Ella siempre ha sido buena contigo. ¿No te parece que se merece algo bonito? Su voz había adquirido ese tono que yo conocía bien, el mismo que usaba cuando era niño y no conseguía lo que quería. Pero ahora no era un niño, era un hombre de 42 años pidiéndole $30,000 a su madre viuda. No dije que diría que no, solo pregunté qué pasaría si lo hiciera. Bueno,
Sería muy triste, ¿no crees? Samara se sentiría rechazada. Pensaría que no la quieres de verdad. Y yo también me sentiría mal, mamá. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Después de cómo te cuidamos. Dejó la frase colgando, como una amenaza velada. ¿Cómo me cuidaban? ¿Viniendo a mi casa una vez al mes para almorzar? ¿Llamándome solo cuando necesitaban algo? ¿Recordando mi existencia únicamente cuando había dinero de por medio? Pero no dije nada. Solo asentí lentamente, como si estuviera considerando sus palabras. Dame tiempo para pensarlo. Le dije finalmente. ¿Tiempo? Mamá, el cumpleaños es en 3 semanas. Samara necesita confirmar todo ya. El catering, la decoración, todo. No hay tiempo para pensar. Se acercó más, invadiendo mi espacio personal. Vamos, di que sí. Sabes que al final vas a decir que sí. Siempre lo haces. Siempre lo hago. Repetí, más para mí misma que para él. Y era cierto. Siempre decía que sí. Cuando necesitaba dinero para el enganche de su casa. Cuando Samara quería irse de vacaciones a Europa. Cuando decidieron que necesitaban un carro nuevo. Siempre, siempre decía que sí. Exacto. Eres una buena mamá. La mejor. Volvió a sonreír, convencido de que había ganado. Entonces, ¿sí? Sí, dije. Pero mientras la palabra salía de mi boca, algo más estaba naciendo en mi interior. Algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Algo que había estado esperando exactamente este momento para despertar. Después de que Dylan se fue, me quedé sentada en la cocina durante casi 1 hora, mirando mi taza de café ya frío. La casa estaba en silencio. Ese silencio que había aprendido a amar desde que Roberto murió hace 3 años. Un silencio que era mío, que no tenía que compartir con nadie, que no tenía que romper para complacer a otros. Pero ahora ese silencio estaba cargado de algo diferente. Estaba cargado de una decisión que aún no había tomado conscientemente, pero que ya estaba germinando en algún lugar profundo de mi ser. Me levanté finalmente y lavé mi taza, secándola con cuidado antes de guardarla en su lugar exacto en el gabinete. Esta era mi rutina de todas las mañanas desde hace 3 años. Café, noticias en el teléfono, ducha, y luego el día comenzaba de verdad. Pero hoy algo había cambiado. Hoy, mientras me duchaba, no podía dejar de pensar en las palabras de Dylan. Tú tienes el dinero. No es como si te fuera a hacer falta. ¿Cómo podía estar tan seguro de que no me haría falta? ¿Había calculado exactamente cuánto dinero tenía? ¿Había estado revisando mis finanzas sin que yo lo supiera? La idea me provocó una sensación extraña en el estómago, una mezcla de tristeza y algo que podría haber sido el comienzo de la rabia. A las 10 en punto, como todos los martes, llegó Olivia, mi mejor amiga desde hace 15 años, la única persona que realmente entendía lo que significaba ser viuda a los 60 y tantos años en una sociedad que te volvía invisible. Olivia había perdido a su esposo el mismo año que yo perdí a Roberto, y habíamos navegado juntas esa transición extraña de ser la esposa de a ser simplemente nosotras mismas. ¿Qué tienes en la cara?, me preguntó apenas entró, sin siquiera saludar. Olivia tenía esa habilidad de leerme como si fuera un libro abierto. Buenos días, Olivia. ¿Qué tal tu noche? No me cambies el tema, Lidia Franco. Tienes esa cara que pones cuando algo te está molestando, pero todavía no quieres admitirlo. Se sentó en la sala y me miró con esos ojos café que habían visto demasiado en la vida como para que le mintieran. ¿Qué pasó? Le conté todo, desde la entrada triunfal de Dylan hasta su salida satisfecha, convencido de que había conseguido lo que quería. Olivia me escuchó sin interrumpir, pero vi cómo su expresión se iba endureciendo con cada detalle. $30,000.
dijo, finalmente, cuando terminé de hablar. $30.000 para una fiesta de cumpleaños. Es mucho dinero, admití. Lidia, no es solo el dinero, es la forma. ¿Te das cuenta de que ni siquiera te preguntó? No fue, «Mamá, ¿podrías ayudarnos?» ¿O qué opinas de esta idea? Fue una orden, una exigencia. Olivia se inclinó hacia adelante, tomando mis manos entre las suyas. ¿Cuándo fue la última vez que Dylan te preguntó cómo estás? ¿Cuándo fue la última vez que vino a verte sin necesitar algo? La pregunta me dolió porque conocía la respuesta. No podía recordar la última vez que mi hijo había venido simplemente para pasar tiempo conmigo. Siempre había una razón, siempre había algo que necesitaba, siempre había una petición envuelta en sonrisas y palabras cariñosas que sonaban huecas. Pero es mi hijo, Olivia. Sí, es tu hijo, pero tú también eres una persona. Tienes derecho a decir que no. Tienes derecho a que te traten con respeto. Se levantó y comenzó a caminar por la sala, como hacía cuando algo la alteraba mucho. ¿Sabes qué me molesta más? Que esté usando tu casa, tu espacio, tu refugio, y encima te cobra entrada. No, me cobra entrada. Me pide que contribuya. ¿Cuál es la diferencia? Olivia se detuvo frente a mí, con las manos en las caderas. Lidia, ¿tú qué quieres? Olvídate de lo que debe hacer una buena madre. Olvídate de lo que va a pensar la gente. Olvídate de todo eso. ¿Tú qué quieres? Era una pregunta simple, pero me di cuenta de que no tenía una respuesta inmediata. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien me preguntó qué quería yo? ¿Cuándo había sido la última vez que yo misma me había hecho esa pregunta? No sé. Admití finalmente. Entonces esa es tu tarea, averiguar qué quieres tú, porque mientras no lo sepas, van a seguir decidiendo por ti. Olivia volvió a sentarse, pero ahora su voz tenía un tono más suave. Lidia, tú eres una mujer inteligente, independiente, que ha criado a un hijo, que cuidó a su esposo hasta el final, que ha construido una vida después de perder al amor de su vida. No eres una cuenta bancaria con piernas. Eres una persona completa con derecho a tomar sus propias decisiones. Después de que Olivia se fue, me quedé pensando en sus palabras. Me fui a mi cuarto y me senté frente al espejo del tocador que Roberto me había regalado para nuestro 20º aniversario. La mujer que me miraba desde el espejo tenía 68 años. Cabello canoso que me cortaba cada mes en el salón de Doña Carmen. Arrugas que hablaban de años de sonrisas y preocupaciones. Ojos que habían visto nacer a su hijo, morir a su esposo. Y ahora estaban viendo algo nuevo. Algo que no había visto en mucho tiempo. Tomé mi teléfono y abrí WhatsApp. Tenía mensajes del grupo de caminata matutina que había formado con 5 amigas del barrio. Mensajes del grupo de Minocienfa, la iglesia. Un mensaje de mi hermana que vive en Guadalajara. Vida. Tenía vida propia, relaciones propias, intereses propios. ¿Cuándo había comenzado a olvidar eso? Escribí un mensaje en el grupo de caminata. Chicas, ¿alguien quiere ir a almorzar hoy? Tengo ganas de salir. Las respuestas llegaron inmediatamente. Sí, claro, qué buena idea. ¿Dónde nos vemos? Estas mujeres, estas amigas, estaban ahí para mí sin que yo tuviera que pagarles $30.000. Mientras me arreglaba para salir, seguí pensando en la pregunta de Olivia. ¿Qué quería yo? Quería respeto. Quería que me consultaran antes de tomar decisiones que me afectaran. Quería que mi hijo me viera como una persona, no como una fuente de dinero. Quería paz en mi propia casa. Quería elegir en qué gastar mi dinero. El dinero que Roberto y yo habíamos trabajado tanto para ahorrar. Pero más que nada, quería dejar de ser invisible para mi propia familia. El almuerzo con las chicas fue exactamente lo que necesitaba.
Nos juntamos en el restaurante mexicano de la esquina, el mismo donde íbamos cada vez que una de nosotras necesitaba hablar. Elena, Mercedes, Rosa y Patricia me escucharon contar la historia de Dylan y los $30,000, y sus reacciones fueron inmediatas y unánimes. «¿Está loco tu hijo?», preguntó Elena, casi atragantándose con su agua de Jamaica. «¿$30,000 para una fiesta? Y en tu casa», agregó Mercedes, moviendo la cabeza con incredulidad. «O sea, que tú pones la casa, tú pones el dinero, y seguramente tú vas a terminar limpiando después». «Es que no entiendo», intervino Rosa. «¿Samara no trabaja? ¿Dylan no trabaja? ¿Por qué no hacen su propia fiesta con su propio dinero?». Patricia, que siempre era la más directa, me miró fijamente y dijo: «Lidia, tú quieres hacer esa fiesta». «No es que no quiera», comencé a decir, pero ella me interrumpió. «Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿tú quieres hacer esa fiesta? ¿Sí o no?». «No», admití finalmente. «No quiero». «Entonces no la hagas», dijo Patricia, como si fuera la cosa más simple del mundo. «Dile a tu hijo que no». Regresé a casa con una sensación extraña. Por un lado me sentía apoyada por mis amigas, validada en mis sentimientos. Por otro lado, tenía una ansiedad creciente porque sabía que la conversación con Dylan no había terminado. Conocía a mi hijo. No iba a aceptar un no como respuesta. Iba a insistir, iba a presionar, iba a usar todas las herramientas emocionales que había perfeccionado a lo largo de los años. Y tenía razón. A las 5 de la tarde Dylan llegó de nuevo. Esta vez no venía solo. Traía a Samara, mi nuera. Entró a mi casa como siempre lo hacía, con esa sonrisa perfecta que nunca llegaba completamente a sus ojos, besándome las mejillas con una familiaridad que se sentía ensayada. Samara era bonita, eso no podía negarlo. A los 35 años tenía esa belleza cuidada que viene del gimnasio, el salón de belleza y la ropa cara. Pero había algo en su forma de mirarme que siempre me había hecho sentir evaluada, como si estuviera calculando constantemente qué podía obtener de mí. «Suegra querida», me dijo tomando mis manos entre las suyas. «Dylan me contó de la conversación de esta mañana y quería venir a agradecerte personalmente por tu generosidad». «Aún no he dicho que sí», respondí, aunque mi voz sonó menos firme de lo que hubiera querido. «Ay, pero sabemos que vas a decir que sí», intervino Dylan, riéndose como si fuera una broma. «Eres la mejor suegra del mundo. Siempre nos apoyas». Samara se sentó en el sofá y sacó su teléfono. «De hecho, ya comencé a planificar todo. Mira, tengo fotos de la decoración que quiero». Comenzó a mostrarme imágenes en su pantalla. Arreglos florales elaborados, manteles dorados, centros de mesa con cristales, una mesa de postres que parecía de revista. «Va a ser elegante, sofisticado, algo digno de esta casa tan hermosa. Se ve muy caro», comenté, viendo las fotos. «Bueno, sí, las cosas buenas cuestan», dijo Samara, sin levantar la vista del teléfono. «Pero tú siempre dices que vale la pena invertir en la familia, ¿verdad? ¿Cuándo había dicho yo eso?». No recordaba haber dicho esas palabras nunca, pero Samara las pronunció con tanta confianza que por un momento dudé de mi propia memoria. «Y mira esto», continuó, deslizando su dedo por la pantalla. «Este es el menú que escogí. Entrada de salmón ahumado, plato fuerte de filete con langosta, postres gourmet. Va a ser increíble». «¿Cuántas personas van a venir?», pregunté. «Como 50», respondió Dylan casualmente. «Familia, amigos, algunos compañeros de trabajo. Ya sabes, las personas importantes en nuestras vidas. 50 personas en mi casa. 50 desconocidos pisando mis pisos, usando mis baños,
llenando mis espacios con ruido y desorden. Y yo pagando $30,000 por el privilegio de ser anfitriona de una fiesta que no quería dar. Es que no sé si mi casa es apropiada para tantas personas, dije, tratando de encontrar una salida diplomática. ¿Estás bromeando? Samara levantó la vista del teléfono por primera vez. Tu casa es perfecta, amplia, bonita, bien ubicada. Es ideal para una celebración así. Hizo una pausa y me miró con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Además, va a ser una oportunidad perfecta para que muestres lo generosa que eres. La gente va a hablar de esta fiesta durante años. Samara tiene razón, mamá, agregó. Dylan, va a ser hermoso. Y piénsalo, cuando tengas tu cumpleaños número 70, nosotros te vamos a hacer una fiesta igual de bonita. ¿Mi cumpleaños número 70? Faltaban 2 años para eso. ¿En serio pensaba que esa era una promesa equivalente? ¿Una fiesta hipotética en 2 años a cambio de $30,000 ahora? Ya hablé con el caterer, continuó Samara, volviendo a su teléfono. Puede hacerlo el sábado 15. Es perfecto porque es fin de semana. Así la gente puede quedarse hasta tarde. La música va a estar increíble también. Contraté a esa banda que tocó en la boda de mi prima. ¿Te acuerdas, Dylan? Estuvieron espectaculares. Sí, geniales, confirmó Dylan. Van a tocar desde las 7 hasta las 2 de la mañana. Va a ser una fiesta épica. ¿Hasta las 2 de la mañana? Repetí. ¿En mi casa? Ay, suegra, no te preocupes por el ruido. La música no van a estar tan fuerte. Y además, es solo una noche. Los vecinos van a entender. Los vecinos. Mis vecinos con quienes había vivido en armonía durante 20 años. Mis vecinos, algunos de ellos mayores que yo, que se acostaban temprano y valoraban la tranquilidad del barrio tanto como yo. No creo que... comencé a decir, pero Dylan me interrumpió. Mamá, ya todo está prácticamente confirmado. Samara ha trabajado muchísimo en esto. No podemos cancelar ahora. Su tono había cambiado. Ya no era persuasivo. Era firme, casi amenazante. Sería muy mal visto. ¿Qué va a pensar la gente? Ahí estaba de nuevo. La manipulación disfrazada de preocupación social. El chantaje emocional envuelto en papel de regalo. Voy a pensarlo, dije finalmente. ¿Pensar qué? Preguntó Samara, y por primera vez su sonrisa falló completamente. Ya todo está decidido, suegra. Ya hablé con todos los proveedores. Sin consultarme, respondí, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Un silencio incómodo llenó la sala. Dylan y Samara se miraron con una expresión que no pude descifrar completamente, pero que se sentía como conspiración. «Mamá», dijo Dylan finalmente, y en su voz había una dureza que no había escuchado antes. «No entiendo cuál es el problema. Es el cumpleaños de mi esposa. Tú tienes el dinero, tienes la casa. ¿Por qué estás poniendo tantas dificultades?» No estoy poniendo dificultades. Solo digo que me hubiera gustado que me consultaran antes de tomar todas estas decisiones. Samara soltó una risa corta y amarga. Suegra, pero si siempre dices que sí a todo, nunca has puesto problemas antes. ¿Por qué ahora? Se levantó del sofá y comenzó a caminar por mi sala, tocando mis cosas con una familiaridad que me molestó. Además, no es como si te estuviéramos pidiendo que hagas algo terrible. Es una fiesta, una celebración, algo bonito. Una celebración que cuesta $30,000. «¿Y tú tienes $30,000?» replicó Dylan. «Papá te dejó bien acomodada. No finjas que esto te va a dejar en la ruina». Sus palabras me golpearon como una bofetada. No solo por la frialdad con la que hablaba del dinero que Roberto había trabajado tanto para juntar, sino por la forma en que asumía que ese dinero estaba a su disposición. Como si fuera suyo por derecho.
como si yo fuera solo la administradora temporal de una herencia que ya consideraba propia. «¿Cómo sabes exactamente cuánto dinero tengo?», pregunté, y mi voz salió más fría de lo que pretendía. «Ay, mamá, no seas dramática. No es un secreto. Cuando papá murió, tú misma nos dijiste que había dejado todo en orden». Dylan se acercó a mí y trató de tomar mi mano, pero yo la retiré. «Lo único que estamos diciendo es que $30,000 no es una cantidad que vaya a afectar tu estilo de vida». ¿Mi estilo de vida? La frase me salió como un eco. ¿Cuál crees que es mi estilo de vida, Dylan? Pues vives cómodamente. Tienes tu casa, tu carro, sales con tus amigas. No te falta nada. No te falta nada. Como si la vida se redujera a posesiones materiales. Como si no importara que me sintiera sola los domingos. Que extrañara las conversaciones profundas con Roberto. Que a veces me despertara en la madrugada sintiéndome invisible en el mundo. Como si no importara que mi propio hijo solo me visitara cuando necesitaba algo. Tienes razón, dije finalmente. No me falta nada, excepto que mi familia me trate como una persona, no como un cajero automático. Samara dejó de caminar y me miró con una expresión de shock genuino. Dylan también se quedó inmóvil, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «¿Cajero automático?», repitió Samara. «Suegra, ¿cómo puedes decir eso? Nosotros te queremos mucho. Venimos a verte, comemos contigo, te incluimos en nuestros planes». ¿Me incluyen en sus planes? ¿O incluyen mi dinero en sus planes? El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Era un silencio cargado de verdades que nadie quería reconocer, de palabras que habían estado esperando demasiado tiempo para ser dichas. «Mamá», dijo Dylan finalmente, y su voz tenía un tono que nunca le había escuchado. «Era peligroso. Creo que estás exagerando mucho. Nosotros siempre hemos sido una familia unida. Siempre nos hemos apoyado mutuamente». ¿Mutuamente? La palabra me salió como una carcajada amarga. ¿Cuándo fue la última vez que tú me apoyaste a mí, Dylan? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste si necesitaba algo? ¿Cuándo fue la última vez que viniste solo para saber cómo estoy? Vengo todo el tiempo. Vienes cuando necesitas algo. Veniste cuando necesitabas el enganche para tu casa. Viniste cuando Samara quería irse de viaje a Europa. Viniste cuando decidieron cambiar el carro. Y ahora vienes porque necesitas $30,000 para una fiesta. Mi voz se estaba alzando, y parte de mí se sorprendió de escucharme hablar así. Pero dime, Dylan, ¿cuándo fue la última vez que viniste solo porque soy tu mamá? Eso no es justo, intervino Samara. Nosotros tenemos nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestras responsabilidades. No podemos estar viniendo todo el tiempo sin ninguna razón. ¿Sin ninguna razón? Las palabras me salieron como un susurro, pero cargadas de todo el dolor que había estado acumulando durante años. ¿Yo soy una razón insuficiente? Dylan se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía cuando se estaba frustrando. «Mamá, creo que estás interpretando todo mal. Nosotros te queremos. Por eso queremos compartir momentos especiales contigo. Por eso queremos que seas parte de la celebración de Samara». ¿Parte de la celebración? ¿O la patrocinadora de la celebración? ¡Ya basta!, explotó Samara, y por primera vez vi su verdadera cara. Ya no era la nuera dulce y sonriente. Era una mujer furiosa porque las cosas no estaban saliendo como ella quería. «No entiendo cuál es tu problema, Lidia. Es una fiesta. Es mi cumpleaños. Pensé que querrías celebrarlo conmigo porque me consideras parte de tu familia». «Te considero parte de mi familia», respondí tranquilamente.
Pero una parte de la familia que me respeta. Una parte de la familia que me consulta antes de usar mi casa para una fiesta de 50 personas. Una parte de la familia que no asume que mi dinero está disponible para sus caprichos. ¿Caprichos? Samara se acercó a mí y había algo amenazante en su postura. ¿Mi cumpleaños es un capricho? Tu cumpleaños no. Una fiesta de $30,000 sí. ¿Sabes qué?, dijo Dylan, levantándose del sofá bruscamente. Creo que estás siendo muy egoísta, mamá. Muy egoísta y muy mezquina. Papá estaría muy decepcionado de ti. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Invocar a Roberto, usar su memoria como arma contra mí, fue el golpe más bajo que podía haber dado. Y en ese momento, algo se rompió definitivamente dentro de mí. No se rompió con dolor, se rompió con claridad. Tu papá, dije levantándome, también y mirando a mi hijo directamente a los ojos. Trabajó toda su vida para asegurar mi futuro, para que yo pudiera vivir con dignidad después de que él se fuera. Y tú quieres que gaste ese dinero en una fiesta que ni siquiera quiero dar. Es solo dinero, mamá. No, respondí, y mi voz sonó más firme de lo que había sonado en años. No es solo dinero, es mi seguridad, es mi independencia, es la diferencia entre ser una carga para otros cuando sea mayor o poder cuidar de mí misma. Hice una pausa y los miré a ambos. Y sobre todo, es mío. Esa noche, después de que Dylan y Samara se fueran indignados dando portazos, me quedé sentada en mi sala por horas. No encendí la televisión, no puse música, no hice nada más que sentarme en silencio y sentir la rabia que había estado reprimiendo durante años. Sentir la tristeza de reconocer que mi hijo me veía como una fuente de recursos, no como una persona. Pero sobre todo, sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: determinación. Me levanté y fui a mi cuarto. Abrí la caja fuerte que Roberto había instalado años atrás y saqué todos mis documentos importantes: estados de cuenta bancarios, pólizas de seguro, escrituras de la casa, testamento. Los extendí sobre mi cama y comencé a revisar todo minuciosamente. Había estado viviendo como si estos números no fueran importantes, como si el dinero fuera algo abstracto que siempre estaría ahí. Pero ahora necesitaba entender exactamente cuál era mi situación. Roberto había sido más previsor de lo que yo recordaba. Además de la cuenta de ahorros principal, había inversiones, un fondo de retiro y hasta una pequeña póliza de vida de la que yo era beneficiaria. En total, tenía suficiente dinero para vivir cómodamente por el resto de mi vida, siempre y cuando fuera cuidadosa con los gastos. $30,000 representaban casi el 10% de mis ahorros líquidos. No era solo dinero, como había dicho Dylan. Era una parte significativa de mi seguridad. Al día siguiente llamé a Olivia temprano en la mañana. ¿Cómo te fue con la fiesta de los $30,000? Me preguntó sin preámbulos. Mal, muy mal. Le conté todo lo que había pasado, incluidas las palabras finales de Dylan sobre lo que Roberto habría pensado. Ese hijo tuyo se pasó de la raya, dijo Olivia con una voz que no admitía discusión. Usar la memoria de tu esposo para manipularte es lo más bajo que he escuchado. Sí, pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que tiene razón en algo. Siempre digo que sí. Siempre he dicho que sí a todo lo que me pide. Por eso está tan seguro de que esta vez también voy a ceder. ¿Y vas a hacerlo? La pregunta quedó flotando en el aire. Era la misma pregunta que me había estado haciendo a mí misma toda la noche. No, dije finalmente. Y escuchar mi propia voz diciendo esa palabra me provocó una sensación extraña, como de liberación. No voy a hacerlo. ¿Estás segura? Sí, pero necesito ayuda, Olivia. Necesito que me ayudes a mantenerme firme cuando vengan a presionarme otra vez. Porque van a venir.
Por supuesto que van a venir. Y cuando lo hagan, yo voy a estar aquí. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en años. Cambié todas mis contraseñas bancarias. Roberto y yo habíamos compartido siempre toda la información financiera. Y después de su muerte, había mantenido las mismas contraseñas por comodidad. Pero ahora me di cuenta de que Dylan conocía algunas de esas claves. Había ocasiones en las que le había pedido que me ayudara a hacer transferencias o a revisar estados de cuenta en línea. Había estado monitoreando mis finanzas sin que yo lo supiera. Llamé al banco y programé una cita para el día siguiente. Quería hablar con mi ejecutivo de cuentas sobre todas mis inversiones y asegurarme de que nadie más tuviera acceso a mi información financiera. También quería entender mejor mis opciones para proteger mi dinero a largo plazo. El miércoles, por la mañana fui al banco. Mi ejecutivo, el señor Martínez, me recibió con la sonrisa profesional de siempre, pero cuando le expliqué mi situación, su expresión se volvió seria. Señora Franco, me da mucho gusto que haya venido a hablar de esto. Lamentablemente, es más común de lo que cree. Muchas personas mayores enfrentan presión financiera de parte de sus familiares. Revisó mis cuentas en su computadora. Veo que en los últimos 3 años ha hecho varias transferencias importantes. ¿Todas fueron autorizadas por usted? Repasamos cada transferencia. El enganche de la casa de Dylan, $20,000. El viaje a Europa de Samara, $8,000. El carro nuevo, $15,000. Otros gastos menores que habían sumado, varios miles más. En total, en 3 años había dado a mi hijo más de $50,000. ¿Alguna de estas transferencias fue documentada como préstamo? Preguntó el señor Martínez. No, todas fueron regalos. Entiendo. Señora Franco, quiero asegurarme de que entienda sus opciones. Me explicó diferentes formas de proteger mis activos, incluida la posibilidad de crear un fideicomiso o de requerir múltiples firmas para transferencias grandes. También puedo poner alertas en sus cuentas para que me llame antes de hacer cualquier movimiento importante. Cuando salí del banco, tenía un plan claro. Había cambiado todas mis contraseñas, había establecido alertas de seguridad y había programado reuniones mensuales para revisar mis finanzas. Por primera vez en años, me sentía en control de mi propio dinero. Esa tarde, como esperaba, llegó Dylan. Pero esta vez venía solo, y su actitud era diferente, más suave, más manipuladora. Mamá, vengo a disculparme por lo de ayer. Creo que las cosas se salieron de control. Se sentó a mi lado en el sofá y trató de tomar mi mano. Samara está muy triste. Anoche estuvo llorando porque piensa que la odias. No la odio, pero tampoco voy a financiar su fiesta de cumpleaños. Pero mamá, ya todo está confirmado. Ya se hicieron las reservaciones, ya se contrató todo. Si cancelamos ahora, vamos a perder el dinero del anticipo. ¿Qué anticipo? Pues Samara ya dio algunos anticipos con su tarjeta de crédito. Estaba tan emocionada que quería asegurar todo. Dylan me miró con esos ojos que había puesto desde niño cuando quería conseguir algo. Si no hacemos la fiesta, va a estar endeudada y va a ser tu culpa. Ahí estaba, la manipulación perfecta. Ahora resulta que si yo no daba los $30,000, yo era la responsable de las deudas de Samara. Yo era la mala de la película. ¿Cuánto dio? De anticipo, como $5,000. Entonces la fiesta puede costar $5,000. Mamá, no seas ridícula. Con $5,000 no se puede hacer nada decente. Entonces tal vez deberían hacer algo indecente. O mejor aún, algo acorde a sus posibilidades. Dylan se levantó del sofá y vi que estaba perdiendo la paciencia. No entiendo qué te pasa, mamá. Nunca habías sido así de egoísta.
No soy egoísta. Soy cuidadosa, con mi dinero y con mi dignidad. ¿Tu dignidad? ¿Qué tiene que ver la dignidad con ayudar a tu familia? Tiene que ver con que me traten como familia, no como una fuente de dinero. El viernes por la noche decidí que era hora de actuar. Había pasado toda la semana pensando, planificando, y finalmente había tomado una decisión que me llenaba de una calma extraña. Era como si, después de años de vivir en la incertidumbre emocional, finalmente hubiera encontrado mi centro. Marqué el número de Dylan y esperé a que contestara. «Hola, mamá. ¿Ya pensaste mejor las cosas?», me dijo sin siquiera saludar. «Sí, Dylan. Ya pensé mejor las cosas. Quiero que vengas mañana, a las 2 de la tarde. Trae a Samara. Tengo algo importante que decirles». «¿Vas a decir que sí a la fiesta?». «Vamos a hablar mañana». Colgué antes de que pudiera hacerme más preguntas. Luego llamé a Olivia. «¿Estás lista para esto?», me preguntó cuando le expliqué mi plan. «Más que lista. Estoy en paz. Esa es la mejor señal de que estás tomando la decisión correcta». El sábado a las 2 en punto, Dylan y Samara llegaron puntuales. Venían con una actitud expectante, casi triunfal, como si estuvieran seguros de que los había llamado para rendirme. Samara incluso traía una carpeta con más fotos de la decoración y el menú. «Mamá, me da tanto gusto que hayas reconsiderado», dijo Dylan, dándome un beso en la mejilla que se sintió calculado. «Siéntense», les dije señalando la sala. «Tengo varias cosas que decirles». Se acomodaron en el sofá, Samara con su carpeta en las piernas, los dos con sonrisas expectantes. Era casi doloroso ver lo seguros que estaban de haber ganado. «Primero, quiero que sepan que he estado reflexionando mucho esta semana sobre nuestra relación, sobre lo que significa ser familia, sobre lo que realmente quiero para el resto de mi vida». «Claro, mamá, es importante reflexionar», dijo Dylan, con esa voz condescendiente que usaba cuando pensaba que me estaba manejando. «Y después de reflexionar mucho, he llegado a varias conclusiones». Tomé una respiración profunda. La primera es que no voy a dar dinero para la fiesta de cumpleaños de Samara. Sus sonrisas se desvanecieron inmediatamente. «Pero mamá», comenzó Dylan. «No he terminado». Lo interrumpí, y algo en mi tono hizo que se callara. «La segunda conclusión es que esta casa ya no está disponible para eventos familiares hasta nuevo aviso». «¿Qué significa eso?», preguntó Samara, y por primera vez en años vi miedo genuino en sus ojos. «Significa que mi casa es mi espacio, privado. Si quieren hacer una fiesta pueden rentar la casa de eventos o hacerla en la casa de ustedes». «Pero nuestra casa es muy pequeña», protestó Samara. «Entonces rentan un lugar, con su propio dinero». Dylan se levantó del sofá y comenzó a caminar por la sala, igual que había hecho Samara unos días antes. «Mamá, creo que estás siendo muy drástica. Es solo una fiesta, es solo dinero». «No, Dylan, no es solo una fiesta, y no es solo dinero. Es respeto, y durante años ustedes no me han tratado con respeto». «¿Cómo puedes decir eso?». Samara había dejado la carpeta a un lado y me miraba con incredulidad genuina. «Nosotros te queremos mucho». «¿Me quieren? ¿O quieren mi dinero?». La pregunta salió tranquila, pero cargada de años de observación silenciosa. «Porque durante los últimos 3 años, cada vez que me visitan, es porque necesitan algo. Dinero. Para esto, dinero para aquello. ¿Cuándo fue la última vez que vinieron solo para pasar tiempo conmigo? Eso no es justo», dijo Dylan. «Nosotros tenemos nuestras vidas, nuestros trabajos. Y yo tengo la mía. Tengo mis amigas, mis actividades, mis intereses. Tengo una vida completa que no incluye ser el banco personal de ustedes». Samara se inclinó,
hacia adelante y vi que estaba tratando de controlar su temperamento. Suegra, yo creo que estás malinterpretando las cosas. Nosotros no te vemos como un banco. Te vemos como familia, y las familias se apoyan mutuamente. ¿Mutuamente? Me levanté y fui hacia la ventana, dándoles la espalda. Dime, Samara, ¿cuándo me has apoyado tú a mí? Pues venimos a verte, comemos contigo. Comen mi comida en mi casa mientras planean cómo conseguir mi dinero. Me volteé para mirarlos. Eso no es apoyo, eso es conveniencia. Mamá, creo que estás siendo muy injusta, dijo Dylan, y su voz tenía un tono peligroso que conocía bien. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿qué han hecho por mí? La pregunta salió más fuerte de lo que pretendía. Díganme específicamente qué han hecho por mí en los últimos 3 años. Se miraron entre ellos, buscando una respuesta que no llegaba. Nosotros estamos aquí para ti, dijo finalmente Samara. ¿Están aquí para mí o están aquí para mi dinero? Regresé a mi silla y los miré directamente. Porque hay una diferencia muy grande. No puedo creer que estés diciendo esto, murmuró Dylan. Papá estaría muy decepcionado. Ya usaste esa carta la semana pasada. No va a funcionar 2 veces. Mi voz salió sorprendentemente firme. Papá estaría orgulloso de que finalmente estoy defendiendo lo que él trabajó tanto para asegurar. Entonces, ¿qué quieres de nosotros? Preguntó Samara, y en su voz había una frustración que ya no trataba de ocultar. Quiero respeto. Quiero que me consulten antes de tomar decisiones que me afectan. Quiero que me visiten porque quieren. Pasar tiempo conmigo, no porque necesitan algo. Quiero que me traten como una persona, no como una cuenta bancaria. Pero siempre te hemos tratado bien, insistió Dylan. No, Dylan. Me han tratado como les conviene. Hay una diferencia. Samara cerró su carpeta con un golpe seco. Entonces no vas a haber fiesta. Va a haber fiesta. Solo que no va a ser en mi casa y no va a ser con mi dinero. Pero ya todo está apartado. Con $5,000, según me dijo Dylan. Hagan una fiesta de $5,000. Eso es ridículo. ¿Qué clase de fiesta se puede hacer con $5,000? Una fiesta, acorde a sus posibilidades. Samara se levantó bruscamente del sofá. No puedo creer que estés siendo tan tacaña, tan egoísta. No soy tacaña, soy cuidadosa. Y no soy egoísta. Soy selectiva sobre en qué gasto mi dinero. ¿Y nosotros no merecemos que gastes dinero en nosotros? Merecen que gaste dinero en ustedes cuando me lo pidan con respeto, cuando me consulten primero, cuando sea mi decisión libremente tomada, no cuando me lo exijan como si fuera su derecho. Dylan se acercó a mí con esa expresión que ponía cuando estaba a punto de perder completamente la paciencia. Mamá, ¿sabes qué? Está bien, no queremos tu dinero, pero espero que estés contenta viviendo sola en esta casa grande, porque obviamente prefieres tu dinero a tu familia. Y ahí estaba, la amenaza final, el chantaje emocional definitivo. Si no les daba lo que querían, me iban a castigar con su ausencia. Si esa es su decisión, respondí tranquilamente. La respeto. El silencio que siguió a mis palabras fue devastador. Dylan y Samara me miraron como si no pudieran creer lo que acababan de escuchar. Como si la idea de que yo pudiera aceptar su ausencia fuera completamente inconcebible. Habían jugado su carta más fuerte, su amenaza final, y yo la había recibido con calma. ¿En serio?, preguntó Samara, y su voz tenía una nota de pánico que no había escuchado antes. ¿En serio prefieres quedarte sola que ayudar a tu familia? No me estoy quedando sola. Me estoy liberando de personas que solo me buscan cuando
¿Necesitan algo? Dylan se pasó las manos por el cabello. Ese gesto que hacía desde niño cuando las cosas no salían como él quería. Pero ahora no era un niño frustrado. Era un hombre adulto que acababa de darse cuenta de que había perdido el control sobre su madre. «No puedes hablar en serio», dijo finalmente. «Somos tu familia. La familia se construye con amor, respeto y reciprocidad, no con exigencias y manipulación». «No te estamos manipulando», gritó Samara, y por primera vez desde que la conocía, la vi completamente fuera de control. «Te estamos incluyendo en nuestra celebración. Me están usando para su celebración. Hay una diferencia». Dylan se acercó más y había algo desesperado en su postura. «Mamá, por favor, sé razonable. Es solo dinero. Tú tienes mucho dinero. ¿Cómo? ¿Sabes exactamente cuánto dinero tengo?» La pregunta los tomó desprevenidos. Se miraron entre ellos con una expresión que confirmó mis sospechas. «Bueno, cuando papá murió, tú nos dijiste», comenzó Dylan. «Les dije que Roberto había dejado las cosas en orden. No les dije cuánto dinero había. Entonces, ¿cómo sabes que tengo mucho dinero?» Otro silencio incómodo. Samara se mordía el labio. Dylan evitaba mi mirada. «Dylan, ¿has estado revisando mis cuentas bancarias?» «No. Bueno, no exactamente. Solo... esa vez que me pediste ayuda para hacer la transferencia en línea, vi... ¿Viste qué exactamente?» «Vi el saldo. Pero fue sin querer». «¿Y lo comentaste con Samara?» «Mamá, no hagas esto más difícil de lo que ya es». Pero yo ya tenía mi respuesta. Habían estado calculando mi dinero, planeando cómo usarlo, viendo mis ahorros como su herencia anticipada. «Quiero que se vayan», dije tranquilamente. «¿Qué?» Samara se levantó bruscamente. «Quiero que se vayan de mi casa. Ahora». «Mamá, no puedes estar hablando en serio». Dylan se acercó a mí con las manos extendidas, como si fuera a tomarme por los hombros. «Estás alterada. Estás diciendo cosas que no sientes». «Estoy diciendo exactamente lo que siento. Y siento que quiero que se vayan». «¡Esto es ridículo!», explotó Samara. «Todo por una estúpida fiesta. Ya ni siquiera la queremos». «No. Es por la fiesta. Es por 3 años de faltas de respeto. Es por 3 años de ser tratada como una cuenta bancaria. Es por 3 años de sentirme invisible en mi propia familia». «Tú no eres invisible», gritó Dylan. «Siempre te tomamos en cuenta». ¿Me toman en cuenta? ¿O toman en cuenta mi dinero? Es lo mismo. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. En cuanto las dijo, se dio cuenta de lo que había revelado. Su cara se puso pálida. «Ahí está», dije suavemente. «Ahí está la verdad. Para ustedes, yo y mi dinero somos lo mismo». «No, no quise decir eso». «Sí quisiste. Y es la primera cosa honesta que has dicho en semanas». Samara agarró su bolsa y se dirigió hacia la puerta. «Vamos, Dylan. Es obvio que tu madre ya tomó su decisión». «No me voy sin arreglar esto», dijo Dylan, pero su voz ya no tenía la autoridad de antes. Sonaba como un niño asustado. «No hay nada que arreglar», respondí. «Ustedes han sido muy claros sobre lo que quieren de mí, y yo he sido muy clara sobre lo que no voy a dar. Pero mamá...» «Dylan, vete, antes de que digamos cosas que no podamos retirar». «Ya las dijimos», gritó Samara desde la puerta. «Ya está todo dicho». Se volvió hacia mí con una furia que ya no trataba de ocultar. «¿Sabes qué, Lidia? Está bien. Quédate con tu dinero. Quédate con tu casa. Quédate con tu soledad. Pero no vengas llorando después cuando te des cuenta de que el dinero no te va a hacer compañía». «El dinero no me hace compañía»,
respondí tranquilamente. Pero tampoco me falta el respeto. ¡Vámonos!, le gritó a Dylan. Ya perdimos suficiente tiempo aquí. Dylan me miró una última vez, y por un momento vi algo parecido a la duda en sus ojos, como si una parte de él entendiera que había ido demasiado lejos. Pero fue solo un momento. «Espero que estés contenta», me dijo finalmente. «Espero que valga la pena». «Ya vale la pena», respondí. Los escuché alejarse. Escuché el carro encenderse. Escuché el ruido del motor desvanecerse en la distancia. Y entonces la casa quedó en silencio. Pero no era el silencio triste y vacío que había esperado. Era un silencio limpio. Un silencio lleno de posibilidades. Me senté en mi sofá y por primera vez en semanas me sentí completamente relajada. No había tensión en mis hombros. No había nudos en mi estómago. No había esa sensación constante de estar esperando la próxima exigencia. Tomé mi teléfono y escribí un mensaje en el grupo de WhatsApp con mis amigas. «Chicas, ¿quieren venir a tomar café? Tengo muchas cosas que contarles». Las respuestas llegaron inmediatamente. «Sí, claro, ya vamos. ¿Qué pasó?» Estas mujeres, estas amigas verdaderas, iban a venir porque me querían, no porque necesitaran algo de mí. Media hora después, mi sala estaba llena de voces, risas y el tipo de apoyo que no se puede comprar con dinero. Les conté todo, desde la primera exigencia de los $30.000 hasta la salida dramática de Samara. Y cuando terminé, Elena me tomó las manos y me dijo: «Lidia, estoy orgullosa de ti». «Yo también», agregó Mercedes. «Era hora de que pusieras límites». «¿Pero qué pasa si no vuelven nunca?», pregunté, y me sorprendió darme cuenta de que la pregunta no me provocaba pánico, solo curiosidad. «Entonces vas a saber que tomaste la decisión correcta», respondió Olivia. «Porque la gente que te ama de verdad no te castiga por defenderte». Durante las siguientes 2 semanas, no supe nada de Dylan ni de Samara. Al principio, cada vez que sonaba el teléfono esperaba que fuera él. Tal vez disculpándose, tal vez tratando de arreglar las cosas. Pero los días pasaron y el silencio se mantuvo. Y lo más sorprendente era que no me dolía tanto como había pensado que me dolería. Mis amigas me visitaban más seguido, como si hubieran formado un escudo protector a mi alrededor. Rosa me traía flores de su jardín. Patricia me invitaba a caminar en las mañanas. Mercedes me incluía en todas las actividades del grupo de la iglesia. Era como si al liberarme de la toxicidad de mi hijo, hubiera hecho espacio para que el amor verdadero entrara en mi vida. Un martes por la tarde, mientras organizaba papeles en mi estudio, encontré una foto de Dylan cuando tenía 12 años. Estaba sonriendo, con esa sonrisa genuina de niño que había perdido en algún momento del camino hacia la adultez. Me senté con la foto en las manos y por primera vez desde nuestra pelea, sentí una punzada de tristeza real, no por el hombre manipulador en el que se había convertido, sino por el niño dulce que había sido. ¿En qué momento había comenzado a verme como una fuente de recursos en lugar de como su madre? ¿En qué momento había decidido que mi amor tenía que venir acompañado de dinero? ¿Había sido mi culpa por siempre decir que sí? ¿Por nunca establecer límites claros? El jueves de esa semana, Olivia llegó con noticias. «Me encontré con la hermana de Samara en el supermercado», me dijo sentándose en la cocina, con esa expresión que ponía cuando tenía información importante que compartir. ¿Y? Aparentemente sí, hicieron la fiesta. Una versión mucho más pequeña en casa de los padres de Samara. Como 20 personas en lugar de 50. Decoración sencilla, comida casera. ¿Y cómo se sintió Samara? Según su hermana, al principio estaba furiosa, pero después admitió que se divirtió mucho más de lo que esperaba. Dijo que se sintió más íntima, más familiar. Me quedé callada, procesando la información.
Habían hecho la fiesta sin mi dinero y sin mi casa, y Samara había disfrutado. Todo el drama, toda la manipulación, toda la presión había sido innecesaria. ¿Dijo algo más? Sí. Dijo que Samara comentó que tal vez habían estado pidiendo demasiado últimamente, que tal vez se habían acostumbrado a que tú siempre dijeras que sí. Era un reconocimiento pequeño, pero era algo, una grieta en la narrativa de que yo era la mala de la historia. El domingo siguiente, mientras regresaba de misa, vi el carro de Dylan estacionado frente a mi casa. Se me aceleró el corazón, pero no de nervios. Era más bien anticipación. Había estado esperando este momento, preparándome para él. Entré a la casa y lo encontré sentado en los escalones del frente, como solía hacer cuando era niño y había hecho algo malo. «Hola, mamá», me dijo sin levantarse. «Hola, Dylan. ¿Podemos hablar?» «Por supuesto. Entra». Se levantó lentamente y me siguió hasta la sala. Se veía cansado, más delgado, como si las últimas semanas le hubieran pesado tanto como a mí. «Vine a disculparme», dijo una vez que estuvimos sentados. «Te escucho. Tienes razón. Sobre todo, sobre cómo te hemos tratado, sobre lo del dinero, sobre todo». Se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. «No me di cuenta de lo que estaba haciendo hasta que te fuiste, hasta que me quedé sin poder llamarte cuando algo me molestaba en el trabajo o cuando quería contarte algo bueno que había pasado». «¿Y Samara?» «Samara», hizo una pausa larga. «Samara está enojada todavía. Dice que exageraste, que somos familia y que las familias se ayudan. Pero yo creo que ella no entiende. Que no entiende. Que tú no eres solo mi mamá financieramente. Eres mi mamá emocionalmente también. Y yo había dejado de tratarte como tal». Sus palabras me llegaron directo al corazón, pero mantuve mi expresión neutral. Había aprendido a no ceder a la primera disculpa después de años de promesas rotas. «¿Qué es lo que realmente quieres, Dylan?» «Quiero que volvamos a ser familia. Pero de verdad, sin el dinero de por medio». «¿Sin el dinero de por medio?» «Sin el dinero de por medio», repitió con firmeza. «Quiero venir a visitarte porque eres mi mamá, no porque necesito algo. Quiero llamarte para contarte cómo me fue en el día. Quiero que conozcas a mis hijos cuando los tenga. No para que los mantengas, sino para que los ames». «¿Y Samara está de acuerdo con eso?» Dylan bajó la mirada. «Samara y yo estamos teniendo problemas. Después de lo que pasó contigo, comenzamos a pelear sobre muchas cosas. Sobre el dinero, sobre las prioridades, sobre lo que realmente importa. Lo siento. No lo sientes», me dijo. Y por primera vez en la conversación sonrió levemente. «Creo que sabías que esto iba a pasar. No sabía, pero esperaba que te hiciera reflexionar. Lo hizo, mucho». Se levantó y comenzó a caminar por la sala, pero esta vez no era el paso agitado de la frustración. Era más bien pensativo. «Mamá, ¿crees que podamos empezar de nuevo?» «¿Qué significa empezar de nuevo para ti?» «Significa que voy a venir a verte una vez por semana, solo para pasar tiempo contigo. Significa que no voy a pedirte dinero nunca más, para nada. Significa que voy a preguntarte cómo estás y realmente querer escuchar la respuesta. Y si necesitas ayuda alguna vez, ayuda real, no caprichos. Si necesito ayuda real, te voy a explicar la situación completa, te voy a dar tiempo para pensarlo y voy a aceptar tu respuesta sin manipularte. ¿Y Samara?» Dylan suspiró profundamente. «Samara va a tener que decidir si puede vivir con esas reglas, porque yo ya decidí que sí puedo. ¿Estás seguro?» «Más seguro de lo que he estado de cualquier cosa en mucho tiempo». Se acercó a mí y se arrodilló frente a mi silla.
Mamá, perdí a mi papá hace 3 años. No quiero perderte a ti también por ser un idiota egoísta. Por primera vez desde que había comenzado todo este conflicto, sentí que las lágrimas se me acumulaban en los ojos. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio. Mi hijo estaba de vuelta, el verdadero, no el que solo venía cuando necesitaba algo. Está bien, le dije finalmente. Podemos intentarlo. 6 meses después, mi vida había tomado una forma que nunca imaginé posible. Dylan cumplió su promesa. Venía todos los domingos por la tarde, no para pedir algo, sino simplemente para estar conmigo. Tomábamos café, platicábamos de su trabajo, de mis amigas, de las noticias, de todo y de nada. Era como redescubrir a mi hijo, pero también como descubrir a la mujer en la que me había convertido después de poner límites claros. Samara nunca regresó. Según Dylan, nunca pudo aceptar que yo hubiera dicho que no. Para ella, mi negativa había sido una traición imperdonable, una demostración de que no la consideraba verdaderamente familia. No entendía que precisamente porque la consideraba familia, esperaba que me tratara con respeto. Está mejor así, me había dicho Dylan una tarde. Me di cuenta de que Samara y yo teníamos valores muy diferentes sobre lo que significa el dinero, la familia, el respeto. La crisis contigo solo puso todo eso en evidencia. El divorcio había sido relativamente amigable. No había hijos de por medio, y las propiedades se dividieron sin mucho drama. Dylan se había mudado a un apartamento más pequeño, más acorde a sus posibilidades reales, y por primera vez en años se veía relajado, como si hubiera dejado de cargar con expectativas que no eran suyas. ¿Te arrepientes?, le pregunté, un domingo mientras lo veía lavar los platos después de almorzar juntos. ¿De qué específicamente? De haber perdido tu matrimonio por defender nuestra relación. Dylan se detuvo y me miró por encima del hombro. Mamá, no perdí mi matrimonio por defender nuestra relación. Perdí mi matrimonio porque me di cuenta de que estaba casado con alguien que no compartía mis valores más básicos. Eso no tiene que ver contigo. Tiene que ver conmigo y con lo que quiero en mi vida. Era cierto. En estos meses había visto a Dylan convertirse en una versión más auténtica de sí mismo. Menos ansioso, menos presionado, más presente. Como si al dejar de perseguir un estilo de vida que no podía costear, hubiera encontrado la paz que había estado buscando sin saberlo. Mis propias transformaciones habían sido igual de profundas. Había comenzado a viajar con mis amigas, algo que nunca me había permitido cuando sentía que tenía que mantener mis recursos disponibles para las emergencias familiares de Dylan. El mes pasado habíamos ido a Oaxaca y la próxima semana íbamos a Puerto Vallarta. Era increíble descubrir que a los 68 años todavía podía sentir emoción por explorar lugares nuevos. También había comenzado a hacer trabajo voluntario en un centro para mujeres mayores que enfrentaban violencia doméstica. Mi experiencia con la manipulación emocional, aunque menos extrema, me había dado herramientas para entender y ayudar a otras mujeres que estaban aprendiendo a poner límites por primera vez en sus vidas. Es curioso. Le había comentado a Olivia la semana anterior mientras tomábamos café en el centro. Toda mi vida pensé que decir que no me haría una mala persona. Y resulta que decir que no me hizo una persona más libre. Y una mejor madre también, había agregado Olivia. Mira cómo está Dylan ahora, más maduro, más independiente, más genuino. Le hiciste un favor al no permitir que siguiera siendo un niño mimado a los 42 años. Tenía razón. La relación con Dylan ahora tenía una calidad que nunca había tenido antes. Había respeto mutuo, límites claros y, sobre todo, había autenticidad. Cuando me decía que me quería, yo sabía que no venía con condiciones implícitas. Una tarde, mientras organizaba papeles en mi estudio,
encontré el estado de cuenta bancario del mes en que Dylan me había pedido los $30,000. Ver esos números me hizo reflexionar sobre todo lo que había cambiado. Mi dinero seguía ahí, intacto, creciendo incluso gracias a las inversiones que había hecho con la ayuda del señor Martínez. Pero más importante que eso, mi dignidad también seguía intacta. Había aprendido que el dinero no era solo cifras en una cuenta bancaria. Era seguridad, independencia, poder de decisión. Era la diferencia entre ser una carga para otros en mi vejez y poder mantener mi autonomía. Era la tranquilidad de saber que si mi salud se deterioraba, yo podía costear mi propio cuidado sin tener que depender de la buena voluntad de otros. Roberto había trabajado toda su vida para asegurar esa tranquilidad para mí y casi la había regalado por no querer parecer egoísta. El domingo pasado, Dylan me trajo una sorpresa. Una foto enmarcada de nosotros dos en mi última cumpleaños, riéndonos juntos mientras Olivia nos tomaba la foto. En la imagen se veía la felicidad genuina en nuestras caras, la comodidad de estar juntos sin agenda oculta. «Quería que tuvieras esto», me había dicho, «para que recordaras que valió la pena todo lo que pasamos». «No necesito recordarlo», le había respondido. «Lo vivo todos los días. Ahora, mientras escribo estas líneas en mi diario, puedo escuchar el sonido de la lluvia contra las ventanas de mi estudio. Es un sonido que siempre me ha calmado, pero hoy tiene una calidad especial. Es el sonido de la paz que viene después de la tormenta. Mañana voy a almorzar con las chicas. Pasado mañana tengo mi clase de yoga. El miércoles viene Dylan a cenar. El jueves trabajo en el centro. Y el viernes Olivia y yo vamos al cine. Mi calendario está lleno, pero no de obligaciones que me drenan. Está lleno de actividades que me nutren, de personas que me valoran, de experiencias que enriquecen mi vida. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haber sido tan firme con Dylan y Samara. Si no me da tristeza haber perdido a mi nuera. Pero yo no perdí nada valioso. Lo que perdí era tóxico. Lo que gané fue invaluable. Gané el respeto de mi hijo. Gané mi propia autoestima. Gané la tranquilidad de saber que las personas que están en mi vida están ahí porque me quieren, no porque me necesitan. Gané la libertad de decir no sin sentirme culpable. Gané la sabiduría de entender que ser una buena madre no significa sacrificar mi dignidad. Pero sobre todo, gané algo que había perdido sin darme cuenta durante años de complacer a otros a costa de mi propio bienestar. Por fin, después de muchos años, era yo la que decidía a quién cuidar. Y esa persona finalmente era yo misma.